¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de Pechucho, así como también del expiatorio. Recuerden que hoy a las 10 de la noche, tanto en este canal como en nuestro canal de análisis, se presenta el segundo episodio de La Polaca y el fútbol, para que ustedes le den seguimiento. Como les hemos dicho, es el preámbulo para que después del Mundial, pues ya se quede la sección agregándole películas, series y todo ese rollo que hemos hablado al respecto. Pero este que es el comentario dominguero, y el comentario dominguero tiene que ver con estas no leyendas, memorias de Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México. Un libro que ha empezado a generar revuelo, por supuesto, sobre todo en nuestro país, a raíz de la nota que publica el diario El Reforma y que es replicada con muchísima fuerza, con muchísimo ahínco por parte del periodismo de derecha, por parte de los comunicadores, los analistas, los comentócratas de esa afiliación partidista, ideológica, más bien dicho, afiliación ideológica, o los que tienen algún tipo de sesgo personal con uno de los personajes señalados. Ese personaje señalado es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque en esta nota del diario Reforma, palabras más, palabras menos, ¿no? Es un adelanto de las memorias de Ken Salazar y uno de los puntos que más se está explotando en este momento se titula Borderlands, ¿no? Si no mal recuerdo, se llama Borderlands, My Fight for an Inclusive America, es lo que dice Ken Salazar, que ya desde ahí, desde el título, pues tenemos que preguntarnos muchas cosas. ¿Qué es lo que entiende Ken Salazar como una América inclusiva? O una América incluida, una América integrada. ¿Qué es lo que entiende el señor Ken Salazar? ¿Cuál es su visión de un escenario de esa naturaleza? Porque si nos atenemos directamente a sus comentarios, a sus formas de pensar, a sus formas de actuar, pues sabemos perfectamente que él, al igual que otros personajes de la Unión Americana, ellos están a favor de que las fronteras se difuminen, pero solamente las de América Latina en beneficio de Estados Unidos. Las de Estados Unidos se mantienen intactas, por eso las campañas tan brutales, tan duras en contra de lo que es la población migrante, a pesar de la enorme responsabilidad que ellos tienen en torno a la generación de esta problemática social y pues de este escenario social generado, insisto, por la violencia y los problemas económicos emanados principalmente de un sistema de gobernanza que fue impuesto por Estados Unidos para beneficio de las élites. Entonces, ya desde ahí tenemos un asunto. Y por supuesto que Ken Salazar pone el ojo en Andrés Manuel López Obrador y asegura en este fragmento, en este adelanto, no como tal, que un empresario cercano a Andrés Manuel López Obrador le advirtió tras la captura de Ismael El Mayo Zambada que el entonces presidente estaba inquieto por la información que el líder del cártel de Sinaloa pudiera proporcionar a las autoridades estadounidenses. Según Salazar, el temor radicaba en que el Mayo pudiera involucrar a funcionarios públicos mexicanos. En el libro también relata que intentó comunicar sus preocupaciones a Andrés Manuel López Obrador mediante notas privadas y recuerda las diferencias que mantuvieron en temas como la reforma judicial. Bueno, de entrada me encantaría que se dijera el nombre del empresario, porque no es lo mismo Carlos Slim que Ricardo Salinas Pliego. Pero estos libros, y me parece que esto es muy importante entenderlo, muchos de estos libros, hay algunos que valen mucho la pena, que valen la pena leerlos con cuidado. ¿Por qué? Porque encuentras más claves en lo que se quiso decir que en lo que no se quiso decir. Y hay que entender también el momento que viven los protagonistas al escribirlos, al redactarlos, la editorial que los presenta y los intereses para los cuales juegan. Hay algunos, como le digo, que son referentes más bien dicho, que son referentes y que incluso se convierten hasta en de consulta, ¿no? Por lo que dicen, por lo que hacen, pero depende mucho cómo lo evidencian. No se trata solamente de testimonios, se trata de pruebas, se trata de decir yo estuve ahí, ¿no? Y esta es la prueba, y esto fue lo que se hizo, y yo recuerdo esto y el otro. Por supuesto que las palabras de Ken Salazar cobran una mayor relevancia que la de cualquier otro personaje por el papel que él tuvo. Pero también es cierto que ese mismo papel lo convierte en alguien poco confiable al momento de abrir la boca, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque Ken Salazar es un hombre que no tiene una formación exclusivamente diplomática. Es un cabildero, Ken Salazar.
Un cabildero que le tocó vivir un gobierno progresista en México, un gobierno que iba en contra de todo lo que se había aprobado en un sexenio anterior, en sexenios anteriores y que beneficiaban brutalmente a las élites estadounidenses y sobre todo a las compañías petroleras y energéticas que lo habían enviado a México, a Ken Salazar. Entonces, ya desde el inicio, la relación con la 4T, aun y cuando fue una relación cercana, aun y cuando fue una relación respetuosa, e incluso López Obrador tenía cierto aprecio por el embajador, pues la realidad es que representaban dos polos de visión muy distintas, dos visiones muy diferentes sobre qué tenía y cómo tenía que operarse los recursos naturales en México. Lo pudieron sobrellevar porque realmente Ken Salazar no tuvo tanto respaldo como se hubiera pensado en un principio de la Casa Blanca, a pesar de las presiones de Anthony Blinken. A pesar de eso, no tuvo tanta manga por los problemas en los cuales estaba involucrado Estados Unidos y las prioridades de Estados Unidos en ese momento, que estaban muy centradas en Ucrania en Ucrania y en China particularmente. Entonces, eso impidió que Ken Salazar pudiera moverse con la facilidad como, o más bien dicho, con el empoderamiento como ahora lo hace Ron Johnson. E incluso Ken Salazar fue de los grandes operadores para que la Suprema Corte de Justicia, encabezada por Norma Piña, echara para atrás precisamente la contrarreforma energética de Andrés Manuel López Obrador, que anulaba el entreguismo de Enrique Peña Nieto. Y lo hizo de esa manera porque, insisto, las compañías petroleras fueron las que lo pusieron en México. Entonces, es un hombre que siempre atentó contra los intereses del país. No fue tonto de confrontarse abiertamente con López Obrador porque sabía el peso específico que tenía López Obrador en nuestro país y sabía perfectamente que López Obrador políticamente le daba las buenas y las malas. Entonces, no le convenía caer en argumentaciones o acciones que él sabía que tarde que temprano podrían derivar en un conflicto o en un enrarecimiento de las relaciones, que era lo menos que quería Estados Unidos por las problemáticas internas y externas que ya acarreaba el gobierno de Joe Biden, muchas derivadas del primer gobierno de Donald Trump, no, pero otras generadas por el propio Biden y su manera y la gente que puso al frente de ciertas carteras. Entonces, Ken Salazar jugó un papel muy hipócrita, extremadamente hipócrita. Era un hombre que le abría las puertas a la oposición de México, a Lorenzo Córdoba, a Norma Piña, a María Amparo Casar, a quien fuera a hablar con él para acusar a López Obrador. Y aun y cuando él públicamente siempre argumentó que eran asuntos internos de México, la realidad es que eso no era así. Incluso es muy reconocido cuando él primero dijo sobre la reforma judicial que era un asunto mexicano y después ante las presiones de sus verdaderos jefes, porque ni siquiera fue el caso de Biden, sino de los empresarios estadounidenses agrupados en la American Chamber o en este otro grupo que es parte de, que es la American Society, fue cuando Ken Salazar comenzó a operar en contra de la reforma judicial y comenzó a mover todos los hilos posibles para presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los diputados, senadores, para que no fuera una realidad esa reforma y por eso López Obrador congeló directamente la relación con Salazar. Entonces, todo este contexto se los doy porque es también muy importante recordar lo que Ken Salazar dijo cuando cayó Ismael El Mayo Zambada. Fue una postura totalmente ambigua, una postura de discurso fácil, discurso oficialista, que obviamente ocultó muchísima información, que jamás se atrevió a hablar claramente del personaje, ni del operativo, ni de las acciones, ni siquiera de los porqués de este suceso. Y por lo tanto es un personaje, y le doy todo este contexto para entender el momento en el cual él escribe estas líneas. Ajá. Y por qué se centra en la figura de López Obrador. No dudo yo que el presidente de nuestro país tuviera preocupación de que el Mayo Zambada pudiera dar información muy específica a los Estados Unidos que de una forma u otra pudieran complicar ciertos panoramas. Eso es geopolítica, a final de cuentas. Un presidente debe estar atento en todo momento a lo que pasa alrededor. Pero este tipo de titulares de reforma, por ejemplo, y la forma como lo replica Azucena y lo replican todos los que usted en este momento está leyendo, es con la finalidad de seguir con machacando y machacando y machacando con toda esta narrativa del narcopresidente. No olvide usted que surgió durante el gobierno de Biden, cuando Ken Salazar era embajador de México, de Estados Unidos en México, y muy pocas veces Ken Salazar salió a hacer una defensa de fondo en contra de esa narrativa. Sí salió, sí expresó, pero
Nada, sinceramente, que pudiéramos decir, ay, Ken Salazar, qué bárbaro, ¿no? No, los protocolos normales, naturales, y los juegos de tiempo que sabemos mediáticamente tienen la intención de generar que se genere el impacto y ya cuando se calma, pues ya salgo yo a decir que estoy en contra de ciertas cosas. Pero la realidad es que Ken Salazar incluso fue de los grandes promoventes con su silencio y con sus guiños de ese discurso, el cual se creó no solamente para afectar a López Obrador, sino para afectar todo el concepto soberanista de la Cuarta Transformación, porque ese es el origen de esto. El origen de esta campaña contra López Obrador son esas reformas, esa contrarreforma en contra de la iniciativa que había aprobado Peña Nieto, la nacionalización del litio, las decisiones que tomó López Obrador en cuestión de minería, en cuestión de extractivismo. Esas decisiones fueron las que provocaron que comenzara esta campaña para poder acusarlo de lo que es Estados Unidos. Y en eso operó, ¿va? Operó de manera muy discreta, a diferencia de lo que hace Ron Johnson, operó más discretamente que en Salazar, pero operó y operó en medios de comunicación y operó con periodistas y operó con medios de comunicación de su país, con todos ellos promoviendo y fomentando precisamente una cantaleta que no se ha basado en ninguna prueba clara y contundente. No, que durante años hubo quien la basó en el tema de la mamá del Chapo Guzmán en muchos aspectos. Ahora, yo siempre he dicho, el Mayo Zambada seguramente tiene mucho que decir y eso es un hecho. Eso es una realidad. El Mayo Zambada, a ver, tiene toda su vida en el narcotráfico. El Mayo Zambada aparece desde el gobierno de Miguel de la Madrid, en pocas palabras. Desde esa época el Mayo ya estaba involucrado en el tema del crimen organizado. Empezó a tomar mucha fuerza a raíz de sus vínculos con Amado Carrillo, que ya fue en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, al final del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ya tenía un asiento preponderante, digámosle así, entre los operadores del crimen organizado, y finalmente salió a la luz como una de las principales figuras en el sexenio de Fox y de Calderón. Pero la realidad es que el Mayo siempre estuvo ahí. El Mayo es el gran operador de la DEA en México, al interior del narcotráfico. Siempre lo fue. Insisto, el Mayo, si usted lo ve, traspasó, ajá, 3 sexenios o 4 sexenios que fueron determinantes para el narcotráfico en México. El de Salinas, que es el de la repartición de los territorios a los cárteles, el de Cedillo, que es la consolidación de la figura de Amado Carrillo, el de Fox y el de Calderón, que tienen que ver con la consolidación del cártel de Sinaloa. Y el Mayo en todo momento estuvo ahí. Es como Juan José Esparragoz alias el Azul. Esparragosa el Azul, al ser un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad, pues también fue otro hombre los que operó literalmente para la DEA, no los intereses de las agencias al interior de los grupos criminales. ¿Por qué cree usted que cuando cayó Amado Carrillo, el Mayo simplemente se cambió de van? Se fue para el cártel de Sinaloa y luego se apoyó el surgimiento y fortalecimiento del cártel de Sinaloa. Pues simple, porque el Mayo era quien estaba operando en realidad esos intereses en el terreno para las agencias estadounidenses y para la parte política y policíaca de nuestro país. Entonces, el Mayo Zambada, vaya que sabe bastante de la CIA, vaya que sabe bastante de la DEA, vaya que sabe bastante de Salinas, vaya que sabe bastante de Cedillo, vaya que sabe bastante de Fox, vaya que sabe bastante de Calderón. Y solamente AMLO es el único que está preocupado, y bueno, y Peña, y AMLO es el que está preocupado, en realidad. Ese es mi punto. Vea usted el enfoque. O sea, hablamos de un hombre que si no lo matan antes, ajá, y no le ordenan que diga algo distinto, ¿sí? El Mayo podría derrumbar todo lo que es esa narrativa falsa que lo hizo a él convertirse en un mito, convertirse en un monstruo, convertirse en un personaje que hoy está a punto de recibir una condena, si no perpetua, sí brutal, ¿no? Contundente para mandar un mensaje, a menos de que suelte. Él podría hacerlo. Y podría hacerlo porque de una forma u otra estaba involucrado en ese tipo de cosas. No era el que tomaba las decisiones, era el que las ejecutaba. Ajá. Era el que trató con los llamados superpolicías, ujú, en todos los sentidos. Así de claro. El que trató, por supuesto, en las épocas con González Calderón durante una etapa, con Gutiérrez Rebollo durante otra, con Arturo Chaparro Acosta en otra, con Genaro García Luna en otra, es decir, con Salvador Cienfuegos en otra. Es decir, ese es el Chapo, el Mayo es más importante que Joaquín el Chapo Guzmán, para que me entiendan. Entonces,
Ese enfoque periodístico es en donde, y el enfoque de Ken Salazar, es en donde está la trampa, precisamente. Porque cuando tú hablas de un personaje de ese tamaño en el mundo criminal y lo enfocas que solamente López Obrador tenía preocupación, quiere decir que todos los demás eran santos inmaculados y no se lo cruzaron ni en la pared, cuando esa es una enorme mentira por donde se le quiera ver. Ajá. Desde las relaciones que sostuvo Ismael El Mayo Zambada y su gente con personajes de la política mexicana, la política gringa, las agencias estadounidenses, hasta el momento en que se lo llevan, literalmente, el Mayo sabía perfectamente los diferentes tentáculos. Que sabía qué pasaba con Melesio Cuen y con Rubén Rocha, seguramente también lo sabía. Pues era un tipo que tenía un peso específico en las operaciones del crimen organizado en Sinaloa. Y yo vuelvo a lo mismo. Para mí el Mayo no era la persona que encabezaba el cártel de Sinaloa, era el operador igual que el Mencho. Ujú. Igual que el Mencho, como ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Entonces, eso para mí es clave para entender cuando un texto está manipulado, cuando un texto está alterado, cuando un texto tiene un sesgo y cuando un texto lo que busca es mantener una postura de campaña iniciada ya hace algunos años para solamente fastidiar y joder a quienes te dicen que no te vas a quedar con lo que es de ellos. Hoy por la noche está la elección en Colombia, una elección que sin duda alguna es importante y determinante para América Latina, y una elección en donde es muy probable que veamos un fraude. Y ustedes miran, ¿cómo? Si el gobierno es de izquierda. Sí, pero recuerde que en Colombia, como en muchas partes de América Latina, los institutos electorales están privatizados, o bien tienen vínculos directamente con empresarios que participan activamente en política y que meten la mano directamente en los resultados electorales. Y eso es lo que puede pasar en Colombia. Desde ahorita se los estamos comentando, ¿no? De que si hay un resultado muy parejo, se va a inclinar mediante el fraude a, a favor de la ultraderecha. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Estados Unidos es seguir conquistando territorios, seguir colocando gente afín a ellos. Y en México no pueden quitar a la doctora Sheinbaum como a Maduro, no pueden quitar a Morena como está en otro lado, porque Morena es el movimiento más fuerte, ajá, a nivel internacional, de izquierdas en todo el mundo, y porque la oposición en México no es competitiva. Entonces, lo que tienen que hacer es golpear, golpear y golpear la credibilidad de Morena y particularmente de sus liderazgos para que el voto de la gente mengüe a favor de este movimiento y abra espacios de acercamiento electoral que les permita influir de una forma u otra, sobre todo mediáticamente, en un entorno electoral, porque aquí, a diferencia de otros países, el INE pues no está privatizado ni tiene ese tipo de relaciones tan cercanas con ciertos personajes, por lo menos en este momento, porque ya vemos que en el 2006 pues estaba Hildebrando, ¿no? Entonces, y habrá que cuidar también con qué empresas se llegan a ciertos acuerdos para la elección del 2027. Eso no estamos exentos, pues, pero no es tan descarado como está pasando ya en otros lados. Pero para Estados Unidos, por eso es tan importante desacreditar a Morena, desacreditar a sus liderazgos, porque de esa forma le abres la puerta a un mayor intervencionismo, porque la gente comienza a dejar de creer y comienza a justificar y comienza en la lógica de mucha gente de derecha que te dice todos son iguales. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer.